Es que Y ahorita nos enseñan al revés. como si te enseñaran, no sé, las letras en otro idioma Y ya después y cómo se formar escucha. las palabras, pero no supieras nada de lo que significan hasta que vives allá y de repente con la práctica, o sea, pues así no se aprende un idioma. De hecho, es lo que hablábamos de lo del francés, de que tiene que ver un poco también con la educación musical, de que muchas veces te inscribes a un curso de algo porque piensas que por inscribirte en el curso vas a aprender. Y es no, güey. O sea, tienes que saber cómo, por ejemplo, el francés, tienes que saber cómo suena el francés fonéticamente. No, y aparte el significado, o sea, el significado cultural de algo en un espacio a otro cambia muchísimo. Aunque más o menos tenga que ver, puede cambiar. Digo, igual es más fácil decirlo que hacerlo, ¿va? Porque Claro. para enseñar eso tienes que poder hacerlo también tú. Entonces, realmente, ¿cuántas personas pueden improvisar en un estilo barroco sabiendo lo que hacen? Y el contrapunto, y sabiendo O que, sea, que las reglas de contrapunto las está siguiendo. sabiendo, sí, o Solo sea, baja, solo baja aunque le pongan 100. porque era una práctica de su época, de alguna manera era lo común. Bueno, sí, perdón, no quería ser tan extremo. Retiro un poco, no retiro todo lo dicho, pero sí es cierto. O sea, La mitad. sí es cierto, no, me refiero a que las reglas se hacen para romperse, las reglas es una guía. Más bien, yo creo que aquí lo interesante o lo valioso sería entender que las reglas las tenemos que saber para saber cómo, qué se puede y qué no en el aspecto de que va a sonar bien con anticipación. Pero finalmente, como decía un maestro, decía, el oído es el que manda. Sí. Si suena bien, aunque las reglas parezca que no están bien, está bien. Entonces, sí es cierto, o sea, si te cacho un poco, o no sé si es lo que querías decir pues sí, las reglas son de una forma, Bach lo hizo tocando, entonces, pero bueno, si evaluamos a Bach bajo ciertas reglas estrictas que él decidió romper en el momento, porque él decidió que musicalmente iba a ser mejor. Pero es que, No. por ejemplo, para construir algo, ¿qué es primero? Interactuar con el sonido, con el objeto. Primero es la praxis, luego la teoría. Y ahora no. Entonces, ¿cómo? No, O sea, No, ya fíjate no que se es hace bien así. raro porque Ya no se hace así. precisamente el maestro allá, el mismo Alexander, me acuerdo que algo que bueno, no le molestaba, pero vamos a decir, pero algo que me reclamaba mucho a mí era de que yo cuando practicaba iba poniendo parte por parte. O sea, primero veía que estuvieran bien las notas, la posición, los matices, luego que estuviera fluido, luego entender la idea musical, luego como tratar de lograr un objetivo ya más definido, o sea, y él me decía, no, es que tú desde antes de empezar a tocar o a estudiar, ya tienes que tener una idea de qué es lo que estás buscando, o sea, ya de saber qué es lo que quieres que suene al final, no es, porque si empiezas así, o sea, pues te vas a tardar 1000 años en lograr lo que Está quieras. cabrón. Y tiene razón. Y en la teoría pasa lo mismo, porque de alguna manera es lo que pasa. O sea, uno pues sigue las reglas, pero pues si no sabes lo que estás haciendo, yo siento que debe de ir todo junto. Fíjate que a mí me pasa mucho, o me pasaba mucho de que precisamente conocía mucho teoría. Yo cuando empecé a estudiar me clavé mucho en la armonía. Yo estudié música precisamente porque yo quería aprender más bien armonía para componer. Y entonces yo me sabía todos los modos, me sabía todos los acordes, todas las cualidades de acordes, pero no sabía cómo sonaban. Y deja tú de cómo sonaban, a lo mejor sí sabía cómo sonaba un acorde dominante, por ejemplo. O sí sabía cómo sonaba un Pero cómo sonido. dialogaban. Exacto. En un contexto ya no sabía qué chingados estaba pasando. Y entonces me pasaba ese tipo de cosas que dije antes, de que, pues que aquí meto una dominante para regresar primero. Pues no, güey, porque no sonó lo que yo quería que sonara. O bueno, sí era una dominante, pero ¿qué dominante? O sea, le tenía que meter una novena bemol, güey, porque entonces me daba una atención diferente hacia el menor, por decir, es un ejemplo un tanto burdo, no, depende. O hay veces que estás en mayor y dices, ¿cómo va a meter una novena bemol? Por decir un ejemplo también burdo. Y dices, pues sí, pero sí funciona, güey, tú métesela, güey, porque cambia el contexto, cambia el discurso y a lo mejor era lo que estás buscando. Pero eso no te lo da más que la experiencia. Y yo creo que, yo creo que es lo que en la escuela se les olvida decirte muchas veces. Sí, y fíjate que eso es bien importante, porque cómo aprende uno a hablar, ¿no? O sea, dicen que cuando un bebé aprende a hablar,
O cuando dice su primera palabra es porque ya tiene un montón de palabras dentro de su cabeza. Pero apenas las está gesticulando. Pero apenas aprende en qué momento decirlas. Pero, o sea, un bebé ya dice una palabra, ya escuchó un montón y ya tiene un vocabulario muy amplio, ¿no? Entonces en la música pasa Oye, algo ya parecido. estuvieron los papás de pinches Sí, pues. Papá, y el otro así, güey, papá, ya cállate, ya, o sea, pobrecito. Porque a fin de cuentas, pues nosotros también aprendemos de escuchar. Entonces, Claro. si nosotros estamos escuchando a ciertos artistas o cierta música, es la música que nosotros vamos a reproducir. Si queremos hacer música que nunca hemos escuchado, que no entendemos nada, pues obviamente pues nos va a costar mucho más. Es lo que dice Suzuki, güey, y ya le pese a quien le pese, güey, porque hay gente que critica mucho el método Suzuki, pero Suzuki dice, güey, es que primero empiezas a hablar y luego aprendes a escribir. O sea, primero tocas y luego lees, güey. O sea... Y de hecho hay un pianista español que tiene un canal de YouTube muy bueno que se llama Tócala otra vez, Juan o algo así. Y él decía, por ejemplo, de la primera vista, decía, les voy a dar tips para que aprendan a leer a primera vista. Aprendan a tocar bien. En 5 minutos, ¿no? Algo así. Y en el video dice, ¿a poco creyeron que les iba a...? O sea, que era pero algo bien interesante que dijo él ahí es que dice, es que no puedes tú esperar leer a primera vista, por ejemplo, Debussy, si nunca has escuchado Debussy. O sea, si tú ya has tocado Debussy, ya has resuelto cosas y a lo mejor lo conoces y llegas a una obra que no conoces, pero ya lo que tú decías, de que ya conoces el lenguaje del compositor, lo vas a poder leer a primera vista, a lo mejor no perfecto, pero lo vas a entender musicalmente. El si barroco, no lo has ¿no? hecho, no vas a poder hacerlo. O sea, por muy buena primera vista que tengas, no le vas a entender. Por ejemplo, los adornos del barroco, güey. Que ya ves que hay mil formas de tocar un trino. Pero si tú ya tanto has oído, ya sabes que lo vas a hacer, o sea, por intuición. De hecho, la lectura, yo siempre lo he dicho, la lectura es por intuición. Yo creo que yo no soy buen lector a primera vista porque tiendo a ser muy intuitivo, irónicamente. Pero también la intuición me permite leer considerablemente bien a primera vista. No sé si me expliqué. Sí. Porque si es como de aquí sigue esto, de aquí sigue esto, de aquí sigue esto. Entonces, güey, no era eso. Ay, güey, porque, era esta otra nota. Pero como que la intuición te hace... Y la intuición viene de conocer. La intuición no es de, sí, soy intuitivo. No, güey. La intuición es de que ya lo hiciste tantas veces que ya siempre me caigo ahí. Siempre que corro y por ahí me caigo. La siguiente vez que vayas a otra vereda a correr, ya no te vas a... Oye, todos se cayeron menos tú. No, güey, me caí muchos en la otra. O sea, yo digo, tanto hiciste algo que ya no te agarran tan en curva. Y es parte del lenguaje. Tanto te estuvieron diciendo tus papás, papá. Así. O sea, agua. Ajá, agua o lo que sea. Entonces se te queda, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, porque ya se nos fue. ¿Quieres agregar algo a eso? Pues fíjate que... ¡Al diablo todos! ¡Ay, se avienta! ¡Ay, se va corriendo y se avienta por la ventana! Ahorita me acordé de algo. Por ejemplo, Topete comentaba que sí. Yo también. ¡Vamos al baño! No lo voy a parar porque luego editarlo es peor. No, yo. Ahorita voy. Hijo, está lloviendo fuerte por acá. Te vienes con cuidado, papi? Si vas a venir. Hola, mamá. Oye, estoy en una entrevista con un amigo y ya casi terminamos, pero no sé si es muy tarde, ¿cómo ves? Sí, está bien si voy ahorita. Es que mañana me tendría que ir un poco temprano porque... Ay, sí tengo algunos compromisos mañana, entonces... Ay, no les quiero quedar mal, ya que ya les había dicho que yo... Me gustaría... Voy, pero me tengo que ir temprano, mamá. ¿Crees que hay algún problema? Es que sí quiero convivir con ustedes, o sea, quiero pasar el tiempo, pero... Pues sí, tengo ahorita esos compromisos.
Hola mamá, sí, está bien. Oye, ¿crees que haya problemas si voy? Es que ya, yo creo que llevo como en media hora, pero si voy y me regreso temprano mañana. Es que vamos a grabar el jueves y mañana nos va a revisar un maestro, entonces necesito repasar unas cosas. Pero sí quiero platicar un poquito con ustedes de algo, de algo nuevo que acaba de salir, entonces para comentarles y pues convivir con ustedes. Pero ¿cómo ves? Sí puedo ir, mañana me regresaría, pues no sé, como a las 8 o 9. Ay, yo dije, ¿qué pasó? No te había visto. Va. Ya casi. Ya. Otras 2 horitas. 3, 2, 1. Uy, dame una chica. Entonces, ¿en qué estábamos? Te ibas a decir algo, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, el otro día Tope te decía, hablando como de lo del nervio, que decía, es que yo me di cuenta que tiene que ver, por ejemplo, con el ambiente académico o con el hecho de pensar que te están observando y que te están juzgando. Dice, porque por ejemplo ahora ya toco y toco lo que me gusta y sí me da nervio, pero lo disfruto. Sí. Dice, cuando estaba en la escuela no. Y cuando iba, por ejemplo, ¿qué dijo? De audiciones también para la orquesta. Cuando audicionó para la orquesta de Guanajuato. Dice, horrible, o sea, me paralizo y no puedo. Sí. Y dice, entonces, tiene que ver como con este hecho y vuelvo a eso. O sea, yo creo que son varias cosas ahí, porque de alguna manera lo que él comenta es también salir de una zona de confort. O sea, a la hora que vas a audicionar a otro lugar, pues obviamente también te estás arriesgando, ¿no? ya. Entonces, si la experiencia, pues a lo mejor puede ser muy buena o a lo mejor puede ser mala, depende de muchas cosas. Obviamente la preparación pues también te ayuda a sentirte lo más seguro posible, pero igual siempre hay un montón de factores que te van a exponer, que es lo que pasa siempre que uno se sube a un escenario, ¿no? Pero sí, cuando como lo que dice precisamente Topete, que yo también estoy muy de acuerdo de que si tú no pierdes tu objetivo, entonces digo, te sobrepones a todas esas cosas y a fin de cuentas con el objetivo claro, pues te enfocas en eso, ¿no? Y tiene que ver como con la identidad, ¿no? Como el reconocimiento de qué es lo que busca, quién eres, ajá, y qué te hace sentir esto. Como, ajá. Uh-huh. Bueno, y bueno, ya para... Bueno, menos que quiero agregar algo. De cómo fue lo del PECDA, lo que sí te dieron la beca porque estabas en la maestría, ¿no? ¿Y cómo fue una solicitarla y luego tener que pagar como esta retribución? Es como una retribución. Retribución social. Uh-huh. Pues... ¿Qué consejos puedes dar? Fíjate que yo antes de ser beneficiario del PECDA fui tutor. Sí me acuerdo. Y a mí me ayudó mucho eso a animarme, porque yo lo veía de alguna manera muy complicado. Decía, no, pues si lo meto... Es que piden un buen de cosas, además, ¿no? Pero pues no, o sea, ahí me di cuenta de que no, de que más bien, o sea, los jurados también pues, son personas y de que muchas veces, como son artistas, también se fijan más en ese aspecto, ¿no? De que tú propongas algo. Y a fin de cuentas, si tú estás proponiendo algo tuyo, pues creo que eso es lo más valioso para animarse a hacer un proyecto perdido. Porque obviamente el dinero pues tiene mucho que ver, ¿no? Pero si tú lo vas a proponer para un fin artístico que a ti te ayude, pues yo creo que eso es lo más importante, más que nada. Y, por ejemplo, yo tuve la beca del PECDA para los estudios de la maestría, que los enfoqué en las grabaciones de las últimas obras para piano de Pons. Ay, de hecho ya ni hablamos. No, sí, bueno, o sea, todavía no se acaba esto, sí, podemos seguir. Y por ejemplo, con ese dinero yo grabé un disco con un estudio de grabación allá con un productor que se llama Carlomagno. Ah. Y la verdad es que me gustó mucho, pero ay, no vieras cómo lo supe. ¿Por qué? O sea, no sé, siempre de por sí me costaba trabajo grabarme a mí. Y ya como grabar así tantas, aunque ponle tú que no eran tan largas, pero ya tener una grabación así es una presión exterior. O sea,
yo decía a veces y dije, ay, ¿cómo me metí en esto? O sea, ¿por qué eso no queremos vi saber. solamente los recitales y ya dije, no, a ver, puse que iba... Porque se queda, es algo que se queda. Pero fíjate es que me gustó haberme animado a hacer eso. Digo, yo sé que pues siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero a fin de cuentas, la experiencia de eso era algo, como lo que decía, salir de mi zona de confort. Y de alguna manera hubo cosas que no me gustaron, pero el resultado final me gustó y estoy a gusto. Además me gusta que es algo que no se ha hecho mucho, o sea, son piezas que realmente pues casi nadie ha grabado, o sea, hay una grabación profesional solamente y de otras hay alguna que otra. Que tiene que ver con tu proyecto de maestría. Tiene que ver con el proyecto de maestría. ¿Qué Entonces, fue? que fueron acerca de la última etapa de Ponce, ¿no? Porque nosotros aquí en México conocemos la etapa nacionalista, que es la romántica, que es, pues porque era un genio, ¿no? O sea, tenía una facilidad melódica muy natural, entonces queda su fuerte en realidad. Entonces cuando él entra a esta nueva etapa de música contemporánea, trata de hacer como una mezcla, porque nunca negó como la melodía. Ajá, exactamente. Siempre se abogó por eso, pero se metió como que trató de juntar, y es lo que me gusta de él, porque a fin de cuentas su música refleja eso. Digo, hay obras en las que se ve que lo logró más, otras en las que a lo mejor no se siente tan natural como en otras, pero a fin de cuentas tiene obras muy buenas que pues vale la pena que se conozcan un poquito más, precisamente para lo que hablábamos, de que a veces no sabemos ni lo que se hace aquí. Es que Sol te quería hacer unas preguntas un poco más relacionadas con el patrimonio nacional, ¿no? No, el patrimonio, perdón, no el nacional, el patrimonio en general, pero sí tiene que ver al menos con el patrimonio estatal. Que, pues bueno, esta onda de que Ponce, pues medio era de aquí, ¿no? O sea, no. Pues no nació aquí, pero vivió toda su vida aquí. Pero finalmente pues es con lo que estaba relacionado. Pero ¿qué le querías a ver, ahora sí. A ver, pues, es que bueno, yo me acuerdo que cuando cuando te conocí, me platicaste de eso. ¿Ah, ya se conocieron? Me acuerdo que platicabas que bueno, que precisamente con este proyecto y con el trabajo que hiciste sobre Ponce, como que recuperaste como ese gusto, sí, y esa como entrega a la música. Como... Y fíjate que tiene mucho que ver con lo que me había dicho el maestro, porque a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención eso, ¿no? Digo, bueno, pues estoy haciendo algo diferente. Y a lo mejor tiene que ver con mi aspecto creativo, que era lo que decía el maestro, porque a mí, digo, sí me gusta mucho tocar el repertorio, pues, Chopin, Beethoven, Bach. Digo, obviamente, pues te puedes dedicar toda la vida a eso porque es algo muy, muy... pues tan detallista que te puedes llevar toda la vida en una sola obra, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es como creo, conociéndome más ya y con todo esto, digo, si yo reprimo esa parte creativa, es donde yo empiezo como ya a sentirme que digo, no manches, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Sí, y una vez que empiezo otra vez a abrirme a esta etapa, como que digo, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, ¿por qué...? Por el trabajo a veces uno empieza a hacer cosas que pues uno tiene que comer, ¿no? También, o sea, oye, que le decía, a uno le gusta también comer, pero no más. A los artistas nos gusta comer 3 veces al día, güey. También. Entonces, digo, o seguido por lo menos. Digo, como encontrar un equilibrio, porque, digo, a fin de cuentas yo me dedico a eso porque me gusta, entonces digo, tengo que encontrar un equilibrio entre, pues, comer y hacer lo que me gusta, ¿no? No, Champi, haz lo que te gusta, hay que vivir del arte. Comer arte. Entonces, pero... sí, fíjate que creo que eso es algo, lo que a mí me llamaba mucho la atención del proyecto, porque me gustaba explorar cosas nuevas, ¿no? Entonces, además es algo que me llamaba la atención, pues yo soy de aquí, Ponce es de aquí. Ya. Y... es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué encontraste en esa parte de producción de Ponce que te hizo más entrar en ti, que te hizo más recuperar la música y te hizo más recuperarte a ti? O sea, fíjate ¿qué fueron esos elementos? Muy identificado un poco con... Bueno, obviamente, pues no se compara, ¿no? Pero
como él que tenía como su lado pues más romántico y que haya explorado, que siempre haya como querido, nunca se quedó en su zona de confort, siempre buscó hacer cosas, bueno, seguir estudiando, incluso a los 42 años se fue a Francia a estudiar, o sea, dices, pues, ¿quién que no tenga ganas de mejorar o de expresarse lo mejor posible? O sea, se anima a hacer eso, ¿no? Porque ya era reconocido aquí. Entonces, digo, a mí me gusta, pues yo estoy aprendiendo de todo eso, porque en algún momento, digo, pues a mí me gustaría poder, componer también, pero pues obviamente yo sé que es un camino que, digo, pues si él batalló hasta los 42 años, todavía se va para allá, digo, pero, o sea, obviamente, Claro. pues son las expectativas, ¿no? Pero a fin de cuentas, digo, pues a lo mejor es un camino que a mí me gusta y que, pues poco a poco, como decía, fíjate que hay una amiga, ¿se conoce a Natalia, una pianista de aquí? Que tenía una frase muy bonita que puso en una entrevista que le hicieron, que decía, que ella... ¿Natalia qué? Natalia... ¿La Furcade? No, ¿De qué? no le digo Natalia pianista, pero no. Bueno, si la puedes taguear en el video para que nos vea. Natalia, saludos. Sí, ¿Qué las decía etiquetas. la frase? Decía... Ay, no me acuerdo bien de... Me iba a acordar. Es la culpa de eso. Bueno, se refiere como al proceso de estudiar, decía sin pausa, con calma, pero sin pausa. O sea, de que tú te mantengas activo, constante, a lo mejor pero no apresurarse, dándole su valor Sin al tiempo, al momento de tiempo, cada parte, cada proceso. pero sin detenerse, o sea, como que no digas, bueno, hice 2 días y luego una semana no. ya. Entonces, El otro día ser constante, ¿no? hablábamos con Mancilla de eso, ¿no? De que le digo que yo en su momento dejé de hacer cosas por estudiar música y se me fue la vida, güey. No es que me vaya a morir ya. Pero la mitad Era sin prisa, pero sin pausa. sin prisa, pero sin pausa. Está Algo chido. así, de parecen a dos O la tagueas y la ponemos. No, y le decía, yo dejé de hacer 1000 cosas que yo quería hacer porque yo quería estudiar música y todo el día ir a tocar y así. Y luego, eso fue guitarra. Y luego me cambio a violín y pues otra vez te dice, ¿sabes qué, papá? Pues aquí es música clásica y le tienes que chingar. Y todo el día así. Luego, y ahorita que ya lo veo y quedó para atrás, digo, güey, no era por ahí, güey. Entonces, bueno, regresando al tema de que muchas veces uno deja de hacer cosas y decía que luego le crees a alguien porque ese alguien lo está haciendo y confías en él porque, o sea, por ejemplo, yo lo que decía de que yo quería estudiar japonés y y no que lo dejara de hacer, pero como que dudé en estudiar japonés porque decía, pues es que este güey me dijo que, pues, ¿para qué? O sea, de este español que te decía que había vivido en Japón, dice, pues, ¿para qué estudias japonés si no vale la pena? Y dices, pues, ¿qué tanto te influye la gente que conoces estudiar algo? Sí, pues es que precisamente, y yo creo que fíjate, una frase como la que te dijo él, puede que ni siquiera él mismo lo pensara, porque obviamente pues estudiar japonés te sirve, ¿no? A lo mejor él no quería estar en Japón y lo mandaron. A lo mejor él tuvo una experiencia que lo llevó a que no le gustara, pero a lo mejor sus palabras no eran exactamente lo que quería decir, y uno a lo mejor lo toma literal, y dices, bueno, pues sí dijo eso, pero a lo mejor no te cuadra porque dices, pues es que sí, o sea, lo veas por donde lo veas, pues te va a servir. Entonces... Claro, es que fíjate que seguimos mucho a un chavo que se llama Roberto Martínez, no sé si lo has visto, que hace podcast. ¿Belmont? No, Roberto Martínez, un güerejo. ¿Sí lo conoces? No. ¿No? Que estaba en teatro. No, este güey hace podcast, es de Monterrey. Y él dice que hay algo que se me hace bien chido, que yo concuerdo muchísimo con él porque lo he vivido en mi proceso de aprender otros idiomas, de que cuando aprendes un nuevo idioma, aprendes a pensar de otra forma porque ese idioma tiene información, o más bien, ese idioma tuvo que ajustarse a las necesidades de esa cultura, güey. Entonces,
o sea, o sea, va junto con pegado si aprendes un idioma tienes que sabes algo de la cultura, pero no solo de que tengas que aprenderte la cultura para aprender el idioma, sino que a la hora de aprender el idioma entiendes cosas de esa cultura. Sí. Entonces jamás va a ser algo... Fíjate que hablando de eso, yo cuando estaba allá en Costa Rica me metí a un club de lectura con unos amigos y pues empezamos leyendo El Principito. Yeah. Entonces yo me acuerdo que pues lo estaba leyendo, pues está bien cortito, ¿no? Y como en ese entonces dije, bueno, pues si es francés el escritor y yo ya había estudiado un año francés, pues aprovecho para ver si lo puedo leer. Y yo me acuerdo que lo leí porque pues estaba sencillo y de alguna manera no usa palabras muy complicadas. Pero cuando lo leí en francés, me acuerdo que me costó, pero me gustó mucho más que cuando lo leí en español. Como que había muchas palabras que cuando se dicen en francés, es que lo pensó es diferente, es diferente y te crea un efecto diferente a cuando lo lees en español. Por ejemplo, no sé, palabras como lunar, ¿no? Que en francés se dice de bote, que es como granos de belleza. Entonces empiezas y hay un montón de palabras, de palabritas así en francés o de frases o de formas de decir las cosas que no son, o sea, cuando tú lees en español, a la hora de hacer una traducción, pues ya es que la misma palabra traducción significa tradición, pues ya no es lo mismo. Es como en portugués, por ejemplo, el portugués mucho se dice que es muy parecido al español. Pero sí, no, o sea, sí. La forma de pensar es diferente. Exactamente. Por ejemplo, ellos tienen una palabra que es ajepiar, que es que se te pone la piel chinita, güey. Nosotros tenemos que decir, o sea, me puso la piel chinita. Ellos tienen ajepiar, o sea, tienen un verbo, güey, para esa acción, güey, que es muy natural para la gente, güey. O, por ejemplo, cafuné, que es como hacer piojito, güey. Y ellos tienen una palabra para hacer piojito, güey. Es como... Y dices, güey, o sea, y cómo... De hecho, esta onda que dicen de que el español y el portugués es muy parecido, se me hace todavía más interesante porque tan parecido y tan diferentes las cosas que son diferentes. ¿Por qué? Precisamente porque hay un cambio de cultura, güey. Los japoneses, ¿no? Como admiran mucho la naturaleza. Porque dice que le digo, güey. ¿Qué, perdón? No, que los japoneses como admiran mucho la naturaleza desde siempre, o sea... Pues, por el shintoísmo, ¿no? El shintoísmo. Tienen muchas palabras que no existen en otros idiomas que se refieren a la naturaleza. Entonces, es otra forma de pensar también. No, de hecho, los japoneses tienen también verbos muy específicos para ciertas acciones que uno... Y tienen, por otro lado, ya ves que cuando usan el verbo shimasu, que es... la acción de hacer algo, hay cosas que no tienen un verbo para eso y dicen esto, shimasu. Entonces también hay como que te quedas así como de o como esta onda de que luego repiten palabras. También yo cuando estudiábamos japonés con Azusa decía es que hay muchas palabras muy similares y luego se me queda viendo. Sí, cierto. Ellos no lo ven así, sí. Pero hay palabras yo creo que tiene que ver también con esta cuestión como de ser muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que es como, güey, no le busques más palabras, esto y suru, o el verbo suru o shimasu. Pero, bueno, ¿querías platicar algo más del patrimonio? Ay, no. ¿No? Bueno, por ejemplo, es que de hecho ya como que le pregunté que bombardéjalo la manera en la que no, la manera en la que tú de alguna forma recuperaste como ese gusto, sí. Y que lo encontraste en una música. Como una identidad, por así decirlo. Exacto, entonces... Fíjate que sí, precisamente yo lo definiría más bien como una identidad. Como lo del objetivo, a lo mejor una palabra que a mí me gustaría más, en vez de pensar como un objetivo, es como tu identidad, porque realmente sí, o sea, cuando tú te identificas con algo, es cuando conectas. Pero ahí te va, aquí te voy a hacer una pregunta que creo yo que era lo que quería que Sol te preguntara, pero no sé si era lo que Sol te quería preguntar. ¿Qué? Yo pensé que eso decía. Más bien yo pensé que eso quería saber y a lo mejor yo me proyecté. Más bien fue una proyección mía. ¿Qué tanto Ponce como
como compositor hidrocálido y mexicano, güey, tiene una injerencia en... Sí, va. En el patrimonio nacional como mexicanos y como hidrocálidos a partir de su música, y qué tanto lo tiene en ti, como lo acabas de decir, pero tú te identificaste tú desde tu persona, no desde la cuestión mexicana, sí. ¿o sí? No, es lo que sí, te pregunto. Sí, fíjate que ese de pronto está padre porque... Yo sé, le digas, ¿ya viste? Era lo que querías preguntar. Bueno, definitivamente Ponce en la cuestión nacional del patrimonio, pues si no es el más, o sea, si no es de los más importantes o es el más importante en ese sentido, porque él fue después de o durante la revolución, antes de la revolución incluso, él rescató muchos cantos populares, o sea, muchas de sus canciones que son muy famosas de él, son canciones populares que se cantaban antes o sea, durante la intervención francesa, y que son canciones que cantaba la gente, o sea, todo el mundo las conocía y él las musicalizó, las armonizó, las orquestó. Entonces, de alguna manera, nadie había hecho eso con tanta dedicación como él. O sea, sí había antes algunos compositores que habían recopilado ritmos y así, pero una investigación ya a fondo, solamente él, y después de él ya vinieron otros, ¿no? Pero en ese sentido sí, y a mí en lo personal, por ejemplo, yo que empecé a tocar en el sedazo que te decía a los 9 años, que veían Michel Aarón y moviendo los deditos y métodos así, me acuerdo que la última pieza que yo toqué antes de salirme de ahí fue el intermezzo de Manuel M. Ponce. Entonces fue como, a mí me gustó mucho porque pues yo estaba tocando las piecitas del Michel Aarón y pues no me gustaban, la verdad. Y a lo mejor porque pues es una recopilación de todo, ¿no? Y no te identificas, ajá. Entonces cuando yo escuché cuando empecé a tocar la de Ponce, pues era algo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y yo me acuerdo que a mí me gustó mucho, y a pesar de que estaba muy por encima de lo que yo estaba tocando, me gustó mucho, o sea, yo me sentí muy identificado con eso. Sí. Pero pues no sé, lo metí a la secundaria y dije, ay, pues ya. Oye, pero ¿te acuerdas que tú y yo tocamos Yunés de Ponce? Sí. En mi graduación tocamos una pieza para piano y violín que se llama Juventud. Yunés en francés, ¿verdad? Muy bonita, por cierto. Perdón. Es que lo que te quería decir es que, por ejemplo, bueno, se me hacía como muy interesante desde aquella vez que comentaste, porque pues por esta onda como de apropiación, ¿no? Apropiación y de reconocimiento como del entorno y de lo propio, y como de esta construcción de identidad. Uh-huh. Y de, pues sí, como consolidación de la identidad de alguna forma. Porque fíjate que en el trabajo que hice en la maestría estuve como trabajando un poco esto que es como el proceso de identización y patrimonialización. Y cómo tiene que ver precisamente incluso con la construcción de conciencia del mundo y de lo individual. Pues o sea, la misma forma de pensar, ¿no? Sí, con la forma de pensar, y incluso hay una relación ahí bien directa que encontré con la autoestima. También. Cañón. O sea, hay una relación entre la construcción de la identidad, la relación con el entorno, el poder conocer y entender y apropiarte con lo que es la identidad en un momento dado, y a partir de ello precisamente de consolidar o de cierta manera decir, como defender o construir eso que eres y que de alguna manera se revierte en ti o en tu trabajo, que viene de la sociedad, o sea, que viene como de tu entorno y de tu manera de procesar tu entorno y de procesar tu relación con el entorno. Entonces se me hacía como bien interesante que en un momento me dijiste, es que perdí un poco como este amor por lo musical, y trabajando pues en música académica, con todos estos procesos, con el desarrollo de la técnica, con todo este número de piezas, que digamos, pues fabuloso, porque la música clásica es súper bella, la música académica, pero se me hizo súper interesante que dices, es que llega un momento en que suceden ciertas cosas en este proceso en el que
decides trabajar algo, pero suceden muchas cosas, y suceden muchas cosas porque pues trabajas cosas que nunca has trabajado, y trabajas contigo, y trabajas con el entorno, y trabajas con incluso hasta con la idea de futuro, trabajas con un montón de cosas, ¿no? Entonces, se me hizo bien interesante que llegas y me dices, pues es que Ponce y estuvo recopilando esto, y pues sí, era como que lo que te quería como preguntar, porque comentaba con Hugo que luego se entiende como mucho esta onda del patrimonio como algo muy externo, y tiene que ver algo con algo interno. Como muy de rescate de cosas que muchas veces no nos es. Es que también hay extremos en eso, porque por ejemplo cuando fue la cuestión del nacionalismo, exacto, fue algo prefabricado. Se confunde a veces con patriotismo de que nuestra nación es mejor que las otras, y pues no se trata de eso, simplemente es como pues tú tienes una cultura y te identificas con eso, y esa cultura tiene su historia, y es respetar eso, ¿no? No es tanto como pensar que porque a ti te gusta ya los demás están mal, ¿no? Sino de aprender a conocer eso para valorarlo. Ajá, exacto. Y darle, o sea, entender también por qué uno es, o sea, cómo influyen en uno sí, mismo. claro, porque de alguna manera estamos como construidos y no sabemos nuestros antecedentes, no los conocemos, y simplemente estamos ahí, entonces nos meten cualquier cosa, la tomamos, o simplemente estamos allí y no sabemos ni cómo defender algo que nos gusta y que nos hace sentir como muy adentro, que es, no, pues esto es mío, esto lo siento, esto lo pruebo. Y por otro lado también, como que también vale el hecho de decir, aunque esto es muy de México, no me gusta, sí, no es parte de mí. Exacto, eso, no me hace... No me hace sentido. No puedo dialogar con él. O sea, no. Sí, totalmente. Entonces también eso, creo que eso también forma parte como precisamente de esta consolidación real de la identidad, porque si no, el hecho de negar algo, el hecho de no conocer algo, y el hecho de negar algo que te gusta o que no te gusta, por decir, es que soy mexicano, pero no puedo decir que no me gusta esto porque esto es bien típico de México. Pues eso es curioso, sí, pero te porque juzgan te meten como esos estereotipos. Ajá. Y si no haces eso ya no eres mexicano, y pues no, o sea, fíjate que algo bien interesante decía Leo Brauer, lo entrevistaron, él decía cómo componía su música, dice, no, pues es que uno piensa en los cubanos y dices, pues es que es mucha fiesta, que la alegría, que el baile, y dice, no, dice, la música que yo compongo no tiene que ver con eso. Se tiene que ver con cómo un cubano a lo mejor llega, se prepara su desayuno y se va a trabajar, ¿no? Entonces, que su música habla de eso, o sea, como de las tradiciones más bien, no tanto los estereotipos, sino algo que está vivo ahí, que es que no es muy observado, que muy resaltado. Y que son cosas así, a lo mejor muy simples, pero que dentro de eso tú puedes consolidan ver... aparte, tú es un puedes de ver todos los días. Que la gran diferencia que hay, a lo mejor como lo hace otra persona en otra parte del mundo. Entonces dice que su música habla más bien de eso. Como de lo sí, más no tiene nada que ver con lo bailable. Como pues, de lo con más los estereotipos. Por ejemplo, los mexicanos, pues que el mariachi, pero eso no es todo México, o sea, tampoco. No, de hecho hablábamos de eso, ¿no? Es que el otro día hablábamos con Rosy de que su papá está mariachi, charro acá. Y pues, güey, de charro, ¿qué tenemos nosotros? No sé tú, pero yo no. Sí. y luego decías, pues es que, y aparte dice, y no nomás es porque yo no quiera, es porque pues involucra un chorro de cosas, desde lo económico, desde lo familiar, porque pues muchas veces son familias de generaciones de charros que le enseñan. Y aparte la temporalidad, ¿no? Las posibilidades. O sea, ahorita tener un caballo, cosas así, no es carísimo. Entonces, o sea, no por eso, no porque sea mexicano me va a gustar el mariachi. Que sí me gusta echarme unos tequilas ahora mi tequila pero me gusta digamos mucho. Que si no te gusta, no quiere decir que ya... Que no eres mexicano. O que no te gusta el fútbol y dices, ay, pues que eres mal mexicano. Y es que es como el arte, igualmente la cultura está viva y se va construyendo y reconstruyendo. Ajá.
Entonces, y mucho del proyecto de Sol de eso habla del patrimonio, que el patrimonio se construye desde la persona y no desde lo externo. Pero está padre que lo veas desde esa perspectiva porque de alguna manera si no lo encierras en una cosa, sino que lo mantienes como abierto. O sea, es algo que sigue evolucionando, entonces, y como cada uno es diferente, pues le va dando un camino diferente, aunque vengamos de la misma... Es que es bien chistoso porque digo, es que es como, la verdad, para mí es como un proceso educativo y es un proceso en el que te posicionas en darle valor a tu existencia y a lo que hay en relación contigo y a observar qué tiene valor para ti en tu vida. O sea, alguna experiencia, algún sitio, algún monumento, por cierta situación puede tener valor en cierto momento en tu vida, incluso hasta el amor por la música desde la infancia. Eso es un patrimonio. El hecho de que tú aprendas o te relaciones con lo musical, eso es un patrimonio, porque es un patrimonio que te da posibilidades amplísimas para un futuro. Y es un patrimonio que igual ni siquiera se considera patrimonio, o sea, se considera como... No, es que el patrimonio desde el punto de vista tradicional es el edificio que ya está ahí, la música que ya se hizo en el pasado. Y luego volviendo al... O sea, ¿y por qué lo tengo que... O sea, ¿por qué tengo que irme a ese tipo de patrimonio si no me representa algo? Porque a mí nunca se me educó en ese contexto. O sea, no tiene por qué hacerme lógica. Digo, está bonito que se rescate lo que sería, y sería lindo si se tuviera la posibilidad de relacionarse con él, pero muchas veces no se tiene. Y el como introducir así como, pues mira, esto está maravilloso y tú cuídalo y tú... No, pues no tiene nada que ver con él. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si se trabaja como desde esta conciencia de que tienes que conocer, comprender, transmitir, cuidar, toda esta onda que te queda con el patrimonio, entonces te haces más consciente de lo que es importante para ti y te vas construyendo porque piensas lo importante que tiene que ver con estos elementos y construcciones de valor, que es realmente un patrimonio no solo para ti, sino para tu entorno. Sí. Entonces tomas conciencia, porque a veces como que tenemos ciertas, incluso hasta como una costumbre, puede ser un patrimonio. O sea, el hecho, por ejemplo, de levantarte todos los días a las 7 de la mañana, o el hecho de decir, bueno, tengo la costumbre de hacer ejercicio, la hora de estar conmigo mismo. Tengo una hora al día de estar conmigo mismo. Eso es un patrimonio. Uh-huh. O sea, muchas cosas, ¿no? O sea, estoy hablando así como de las cosas más íntimas, quizá, personales, pero el hecho de pensar cómo todo eso que vas dando valor, a todo aquello que vas dando valor y consolidando y observando, porque a veces lo hace uno y no lo observa. Entonces, si lo observas y observas todas sus consecuencias, vas atribuyendo más valor y dando peso a esa constitución de tu ser o de tu existir en el mundo. Sí, como que tu base de partida, ¿no? Ajá. Entonces ya, como dices, por ejemplo, en este momento de que dices, bueno, sé que soy así, entonces si quiero hacer esto, no quiero hacer esto. O bueno, quiero salir un poco de mi zona de confort, pero también sé que soy así. O me interesa o no me interesa. Entonces, porque era una de las cosas que hablábamos mucho, Hugo y yo, es que luego en las escuelas nos forman en una línea en la que aprende esto, aprende lo otro, pero generalmente no te enseñan a conocerte a ti. Eso. No te enseñan a... Eso cuando me dijo eso, güey, me explotó la cabeza porque hablábamos precisamente de esto de no perder la línea, güey. ¿En qué momento en la escuela te dijeron, cuál es tu línea, güey? Esta. Ok, vamos a trabajar sobre esa línea, güey. De esta materia que la tienes que llevar porque estás en una universidad, pero te sirve esto. Igual y nosotros hablamos de nuestra experiencia, ¿no? No quiere decir que sea así en todas las escuelas, claro. Y depende de tu maestro también. Porque, sí, hay maestros muy conscientes y muy listos. Sí, obviamente también tiene mucho que ver eso, pero sí es cierto. Y fíjate, ya para terminar de lo que decías del patrimonio, a mí se me hace padre lo que hizo Ponce al final, porque parte, por ejemplo, del patrimonio de aquí, ¿no? De rescatar el canto popular, que para él era como lo más valioso porque pues representaba a la gente, ¿no? Ajá. Pero después él
tiene obras en donde busca un patrimonio, pero más que... Porque a fin de cuentas, pues las fronteras son invisibles, ¿no? Sí. Y pues nosotros vivimos en un solo planeta, entonces pues somos parte de lo mismo, ¿no? Por más que queramos ver las divisiones geográficas. Y él intentó al final, pues desde siempre, ¿no? Pero al final se nota mucho más que buscaba un patrimonio universal. En donde sí, obviamente había mucho de él, de aquí, pero había también de Francia, de Asia, de Italia, de Alemania, de Rusia. Es que ahí puedes ver. Trataba de... Es que eso habla de No, pero ahí pueden ver que hasta el nacionalismo es un poco nocivo si se lleva a ciertos extremos, ¿no? Sí, es que eso, o sea, ahorita como... Se ve como patriotismo, ¿no? Sí, exacto, sí, como no, yo es que solo me... No, güey, no. Somos habitantes de... El otro día también oí en un podcast que decía que ya es como considerarte ciudadano del mundo, güey, no de México, güey. O sea, ya somos un solo mundo, y está, o sea, no por eso digo que ya se pierda la charrería, que se pierda el manto, que no. Y es lindo. Ya terminamos muy hippies. Al diablo todo, vamos a quemar. ¡Qué bueno! El abuelo Simpson. Pero sí. Perdón, ¿ibas a decir algo solo antes de que te... No, ya se me olvidó. Bueno, pues no sé si quieran dar por terminada la sesión en este punto. Nos llevamos muchas reflexiones. Pero recuerden que la más linda de las reflexiones es: el reggaetón no tiene ningún tipo de patrimonio. No lo escuchen. Consuman arte, no reggaetón. Muchas gracias, Champi. Gracias, Champi. Muchas Eres gracias. el mejor.